Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos acá en el entorno del e-commerce day para hablar. Mi nombre es Guillermina Sánchez y estoy aquí con Juan Isola, mi compañero, para hablar desde Equifax acerca de las estrategias para impulsar la conversión y prevenir el fraude, ¿no? Con herramientas de inteligencia artificial y machine learning. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Súper interesante el tema. Sí, muy interesante. Entonces, contanos, ¿cómo desde Equifax vemos el futuro del desafío entre el comercio electrónico y la prevención de fraude, por favor? Bueno, la verdad es que en términos generales, desde lo que fue el inicio de la pandemia, pero ya de lo que el e-commerce es e-commerce, el impacto que ha tenido es extraordinario. Las tasas de crecimiento en lo que tiene que ver con volúmenes de transacciones, con negocios en el mundo online, digo, es más que conocido que ha venido creciendo exponencialmente, pagos digitales, todo lo que tiene que ver con el entorno digital, ¿no? Así que es la verdad que digo, para el mundo e-commerce en general está muy bueno. Ahora, esto trae una serie de desafíos realmente importantes, ¿no? En lo que tiene que ver con crecimiento en el e-commerce, estamos hablando a nivel mundial de trillones de dólares. En Latinoamérica estamos hablando más de 100 billones de dólares en lo que tiene que ver con el año 2023, se espera más de 120 para lo que es el año 2024. Cuando hablamos de e-commerce en general también, más del 20% de las transacciones se realizan en el mundo a través de una plataforma de e-commerce. Así que estamos en un contexto donde todavía queda mucho por crecer, pero los números que estamos viendo hoy son impresionantes, ¿no? Ahora bien, el e-commerce crece obviamente, pero así también crecen los intentos de fraude, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo nos cuidamos de eso? Bueno, a ver, el punto que traes a colación es uno de los dos desafíos que tiene el mundo e-commerce en general desde que el e-commerce es e-commerce, que tiene que ver con que la otra cara de la moneda en términos de crecimiento es, claramente, como vos lo decís, es el crecimiento en las tasas de fraude. En números estamos hablando a nivel global de 48 billones de dólares para 2023. Se espera que para 2028 estemos hablando de 91. Está creciendo a tasas del 17% a nivel global, con lo cual es un gran desafío y todavía queda mucho por hacer, ¿no? Si hablamos no solamente de acompañar o mitigar ese crecimiento, sino también encontrar la manera de poder solucionarlo. Y creo que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Buenísimo, Juan. Ahora, hablaste de dos tendencias. Solo nos comentaste la parte del fraude. ¿Cuál es la otra? Como para comentarles a nuestros espectadores. Bueno, a ver, el e-commerce es desde siempre una de las principales digamos, inquietudes es entender quién está interactuando a través en cada uno de los sites o del e-commerce o al momento de hacer un pago, es entender quién es ese buyer persona y esa persona que interactúa. Entonces esta tendencia tiene que ver, y para poder resolverla, tiene que ver con identificar no solamente a ese ID digital, que tiene que ver con desde qué dispositivo está haciendo la transacción, con qué email, en qué localización, digamos una ID más impersonal, un ID más digital, con un ID, poder conectarlo con un ID más físico, ¿no? Más de lo que tradicionalmente en el buró identificamos como el riesgo de la persona, su poder de compra, su comportamiento crediticio, su comportamiento de pago. Digamos, el quid de la cuestión está en cómo generas una visión 360 de esa persona entre el ID digital y el ID físico. Las compañías que logran llegar a esa combinación es que mejor pueden entender ese buyer persona y a partir de eso tomar mejores decisiones. Ahora bien, digamos, en tu experiencia en Latinoamérica, ¿cómo estás viendo que las compañías están resolviendo el segundo desafío, el que mencioné al principio, que tiene que ver con llevar adelante una estrategia de fraude adecuada en función de este crecimiento que vemos en el e-commerce? ¿Qué pensás, Guille? Bueno, ahí vemos justamente que hay que darle un pequeño giro a la estrategia de las empresas, ¿no? Porque muchas hoy en día se basan en una remediación
post-transacción, ¿sí? Ya post-mortem, digamos, una vez que las transacciones ocurren, se hace algún tipo de análisis como para detectar algún patrón fraudulento y eso después aplicarlo en alguna regla. Pero acá lo que estamos viendo es que nos tenemos que centrar en la pre-autorización, ¿no? En la prevención del fraude. Entonces, usar estrategias y usar herramientas que nos permitan, como bien vos decías, detectar el fraude antes de que ocurra, conociendo a esa persona, ese ID digital de la persona, pudiendo analizar su comportamiento en el entorno digital, poder generar estrategias, reglas y demás que con inteligencia artificial justamente ayudan a eso para que esa transacción, dejarla pasar o no en función de la seguridad antes de que ocurra, siendo proactivos y no reactivos a la prevención de fraude. O sea, vos lo que estás planteando es que estamos muy centrados en gestionar cuando la transacción, cuando ya la disputa se generó, cuando ya estamos en un entorno de contracargo, más que en entender la transacción que está llegando, en poder identificar este ID digital, entender cómo se comporta, desde dónde está transaccionando y poder encontrar un patrón de comportamiento al momento de que una transacción llega y real time poder tomar una decisión tan rápida como lo que nos demanda hoy una compra online y un pago online. O sea, estamos hablando de esto. Exacto, no solo gestionar el contracargo una vez que ocurrió, porque eso genera costos operacionales, genera tiempo, genera mucho trabajo manual, sino implementar una herramienta que desde el primer momento esté protegiendo la transacción, ¿sí? Y nos evite todos estos costos e incluso le permita a las empresas generar mayor revenue, porque si vos dejás pasar buenas transacciones, ¿sí?, evitando que ocurran los fraudes, estás generando mayor riesgo. Incluso te puede pasar que en muchos casos detectes falsos positivos, o sea, personas que a simple vista parecen fraudulentas, que las estés vetando, no dejando pasar, cuando en realidad son personas buenas, son buenos compradores. Entonces, esto te permite incluso generar mayor revenue para la compañía. Dejás pasar a los buenos compradores, filtrando solamente los malos. Y te evitas el costo operativo de gestionar el fraude una vez que ocurrió. Ok, acá se me ocurren dos ideas, Guille. Por un lado, es que digamos, no estamos hablando de no trabajar el post, porque claramente cuando hay una disputa hay que gestionarla. Pero ahora con lo que vos decís es, si nosotros pudiéramos combinar una estrategia pre y post, o sea, trabajar desde la misma prevención, nos tendría que dar mucha más trazabilidad a esa transacción, con lo cual, en caso de que una transacción sea disputada o avance hacia un contracargo, tendríamos que más información a la hora de poder gestionarlo, o sea, los comercios tendrían más herramientas para poder resolverla. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Vos, a través de analizar las transacciones en tiempo real, vas recolectando información sobre, como dijiste antes, qué dispositivo se está conectando, quién es la persona, el mail, el domicilio, el comportamiento, cómo va realizando esas distintas compras o transacciones digitales. Eso permite recolectar un montón de información que en caso de generarse una disputa es mucho más sencillo ya tenerla integrada en los sistemas y poder pasarle esa información a Visa o a Master, por ejemplo, a sus sistemas de compelling evidence, ¿sí?, como para que ellos ese contracargo finalmente se pueda disputar y no sea el comercio el que siempre termina perdiendo, sino que realmente se pueda demostrar que la transacción ocurrió para no generar mayores costos, ¿no?, a cada comercio, a cada empresa. Está buenísimo porque de alguna manera es como que estamos completando esta idea de combinar y tener una trazabilidad, una visión 360 de este ID digital en conjunto con la posibilidad de tener la complementación, ese ID físico y entender realmente al buyer persona y cumplir un poco el objetivo que tienen también todos los e-commerce, tener un negocio sano, porque el e-commerce está fundado en generar ingresos y hacerlo con la mejor experiencia del cliente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos prevenir y, como vos decís, diferenciar el riesgo de las transacciones, estaríamos aplicando una experiencia del cliente positiva y a la vez aumentar los ingresos y controlando el fraude. Digo, es una combinación que parece súper inteligente a la hora de diseñar una estrategia de prevención, ¿no? Totalmente. Es como un triángulo amoroso, ¿no?
y es un arte mantener ese triángulo bien equilibrado entre revenue, generar revenue, cuidar, o protegernos para evitar fraudes, pero a su vez cuidar la experiencia del cliente. El e-commerce se centra en que sea lo más fácil posible para el cliente poder comprar, ¿sí? Esto para generarle revenue a cada empresa, a cada e-commerce, pero protegiendo a la empresa de que no ocurran fraudes, ¿sí? Para evitarle sus gastos e incluso protegiendo a los mismos usuarios, porque si vos generás estrategias de prevención de fraude, no solo prevenís o cuidas a la empresa, sino al mismo usuario que está comprando. Ahora, Guille, hablaste de que sabemos que proteger los ingresos es una actividad clave del negocio, es esencial para prosperar y crecer, un poco como lo venimos viendo. Pero como complemento también tenemos que dar una experiencia del cliente espectacular, digamos, no podemos perder esa esencia que, digamos, es tan vital para el e-commerce, aprobar o aumentar las tasas de aprobación y controlar el fraude. Digo, ¿cómo hacemos para que estas tendencias que venimos charlando afecten positivamente al Customer Journey, ¿no? Bueno, acá es donde tenemos que centrarnos en una estrategia de pre y post autorización o pre y post transacción, como decíamos antes, ¿no? Donde el Customer Journey, la experiencia del cliente, la simplifiquemos o la facilitemos con la prevención. Y no estamos hablando solamente de una transacción de pago en sí, podemos proteger a una compañía, a una empresa a nivel fraude desde el primer punto de contacto del cliente con esa empresa, ¿no? Desde que se loguea o desde que abre una cuenta, obviamente en la transacción de pago. Ese sería el caso de la prevención y combinarlo con lo que es la gestión de los contracargos después, pero ya con mayor información, porque durante el camino del cliente estuvimos recolectando un montón de datos que me ayudan a gestionar mejor los contracargos y además los reducen, ¿no? Porque estamos hablando que si prevenimos el fraude, después la cantidad de contracargos que puedan llegar a generarse son mucho menores. Entonces, esta es la estrategia que nos da una visión 360 de los clientes o de los usuarios que accedan a nuestro sitio para estar mejor posicionados y poder entonces lograr ese balance del que hablamos entre seguridad, experiencia del cliente e incremento de revenue. O sea, no solo podemos proteger una transacción desde el clic hasta un carrito de compras y el pago en sí mismo, sino también podemos proteger las transacciones desde la apertura, el login o la gestión de una cuenta con los cambios que sabemos que suceden cuando accedemos a una cuenta en un e-commerce, en una app, en una wallet. O sea, podemos proteger todo ese entorno. Exactamente. Estas herramientas permiten la cantidad de datos que se analizan y a través de la inteligencia artificial y el machine learning permiten detectar comportamientos de estos usuarios o clientes para detectar patrones fraudulentos o no en cada uno de esos puntos que nombraste, previniendo así el fraude en todo el camino del cliente. Bueno, y hablamos mucho de inteligencia artificial y machine learning. ¿Cómo se usan o para qué sirven este tipo de herramientas justamente en el caso de uso de prevención de fraude, Juan? Bueno, a ver, hablar de Machine Learning, inteligencia artificial, es un tema súper reciente, digamos, no reciente porque no existía, sino, digamos, está súper en boga, digamos, y es parte de nuestro día a día, que cada vez escuchamos más cosas resueltas con inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una pieza de software que intenta imitar las capacidades humanas para resolver problemas complejos, y cuando hablamos de Machine Learning estamos hablando de una pieza de inteligencia artificial que a partir de los datos se entrena para crear modelos de aprendizaje. Entonces, claramente por todo lo que venimos hablando, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento del e-commerce, los desafíos que tienen las compañías para identificar a los ID digitales, combinarlo con los ID físicos y demás, el caso de fraude es un caso súper relevante, no solamente porque nos permite eficientizar una tarea, sino también incrementar el revenue. Esto que vos venías explicando, ese delicado balance entre seguridad y customer experience y proteger los ingresos, ¿no? Básicamente este tipo de herramientas en lo que tiene que ver en general, pero en lo que tiene que ver con la prevención de fraude nos da tres grandes beneficios. Primero, escalabilidad. Nos permite tomar decisiones más rápidas, a diferencia de lo que son los modelos tradicionales de reglas, en los cuales no llegan a tomar todas las decisiones correctas y nos derivan, vos mencionaste la palabra falsos positivos. Un modelo de reglas está muy
muy permeable a una mayor tasa de falsos positivos. En cambio, un modelo de aprendizaje nos permite diferenciar mucho más precisamente ese tipo de clientes y llegar a un volumen de clientes mayor. Entonces, claramente este tipo de herramientas están limitadas por la capacidad computacional, que sabemos que hoy es también enorme, con lo cual estamos hablando de un sistema de herramientas de casi sin límites, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de rapidez, ¿sí? El mundo e-commerce, vivimos a un clic de distancia de las cosas que queremos. Entonces, claramente necesitamos herramientas que nos permitan tomar decisiones muy rápido en base a esa experiencia que buscan los clientes. Y por otro lado, rapidez en lo que tiene que ver con los pagos digitales. Así como crece el e-commerce, crecen los pagos digitales, van totalmente de la mano y cada vez hay herramientas más rápidas o hay soluciones más rápidas de pago y necesitamos herramientas que nos acompañen a poder seguir tomando decisiones a un clic de distancia. Y por último, y no menos importante, como de los tres principales beneficios, tiene que ver con poder conectar patrones de comportamiento, ¿no? Que en muchos casos es muy difícil hacerlo desde las capacidades humanas y con toda esta rapidez que venimos haciendo. No es que sea imposible, pero la escalabilidad y la rapidez nos permiten de alguna manera además combinarlo con la posibilidad de crear patrones de comportamiento, conectar transacciones que parecieran no estar conectadas y encontrar un vínculo para prevenir el fraude o para bien aprobar mucho más rápido una transacción. Entonces creo que claramente son herramientas que permiten resolver el caso de uso de prevención de una manera mucho más efectiva y es un poco la mejor práctica que hoy se está aplicando en el mercado. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo ves vos esto en Latinoamérica? ¿Cómo las compañías están resolviendo en la práctica a partir de este tipo de herramientas la problemática o la identificación de patrones fraudulentos? Bueno, acá es donde vemos que las compañías están migrando, como bien dijiste, de herramientas basadas en un comportamiento más estático, ¿no? De un análisis más estático basado en reglas y que lo que hacen es que tal vez gestionar el fraude sea complejo porque se van seteando cada vez mayor cantidad de reglas, reglas que se setearon hace un tiempo, capaz que viene otra persona a setear una nueva regla y se olvida que estaba la anterior, se hacen inmanejables, volúmenes grandes de reglas y que pueden generar demasiados falsos positivos, como bien hablábamos, ¿no? Personas que se detectan como fraudulentas pero en realidad no lo son. Y están migrando entonces de herramientas de ese estilo a herramientas más dinámicas, herramientas que combinan modelos de inteligencia artificial o de machine learning supervisados y no supervisados, ¿bien? Donde el modelo supervisado es el modelo tradicional que se basa, es un modelo estadístico que se basa en comportamiento y que va aprendiendo a medida que analiza transacciones, ¿sí? Cómo una persona se va comportando en el entorno digital, pero lo combina con modelos de inteligencia artificial y machine learning no supervisados, donde se puede detectar transacciones fraudulentas desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque analizamos la transacción en tiempo real, analizamos el dispositivo desde el cual la persona se está conectando, el mail, el domicilio, el nombre y demás, y se buscan relaciones de datos entre todos esos puntos con transacciones que ya ocurrieron, ¿sí? Y que van generando como un consorcio de datos, y se buscan patrones de comportamiento por comparación, ¿sí? Si llevémoslo al caso diario, si yo soy una persona que compra habitualmente, me conecto siempre desde un dispositivo, generalmente puedo usar una cuenta, 2 cuentas de email para hacer una transacción, puedo mandarme productos a mi domicilio o al domicilio laboral y me conecto siempre desde mi compu o desde mi celular. Yo soy una persona, ¿sí? Una persona digital que se comporta de una determinada manera. Si alguno de esos datos, y uso por ejemplo siempre un medio de pago, si alguno de esos datos se altera y la herramienta empieza a detectar que para un mismo dispositivo tengo 50 transacciones distintas asociadas a medios de pagos distintos, asociados a mail distintos, a domicilios distintos, entonces por comparación de transacciones puedo detectar fraude en tiempo real, ¿sí? Esa combinación es la que hoy está dando los mejores resultados y las empresas ya están migrando de plataformas más estáticas a otras más dinámicas.
O sea, lo que vos decís entonces es que estamos pudiendo resolver o podríamos resolver no solamente la identificación y la posibilidad de rápidamente encontrar patrones fraudulentos, pero sino también encontrar buenos clientes. Digamos, el e-commerce vive gracias a que tengamos buenos clientes y que los podemos identificar más rápidamente para hacerlos transitar por una experiencia mucho más satisfactoria. No así los clientes por ahí más riesgosos, donde empezamos a poder distinguir si hay que ponerle algún grado de validación o que llamemos fricción, ¿no? Hay como un mal entendimiento de que para agregar seguridad hay que agregarle fricción. Entiendo que con esto podemos definir un grado de fricción diferente para los buenos de los malos y de esta manera empujar hacia una mejor experiencia del cliente y hacer, digamos, acompañar un poco estas tendencias, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, y se vuelve a relacionar con este balance que nombrábamos anteriormente, ¿no? Si yo empiezo a detectar que una persona siempre se comporta de una determinada manera sin generar ninguna transacción fraudulenta, yo sé que ese es un cliente de confianza, entonces lo voy a dejar pasar más fácilmente, le voy a permitir que transaccione más fácil y le voy a dejar que compre sin ninguna fricción. En cambio, si empiezo a detectar otro tipo de personas que se comportan, que pueden llegar a generar alguna transacción fraudulenta, ahí es donde voy a friccionar a este cliente. Entonces, estas herramientas me permiten customizar o personalizar ese nivel de fricción que le quiero dar a mis distintos usuarios. Y solo generarles algún desafío o alguna complejidad a aquellos de los cuales tenga sospecha de que puede ocurrir algo, mandándole un token, mandándole un SMS con un código, mandándole un one-time password o haciéndole una validación extra para poder realizar una compra. O sea, empezamos hablando de e-commerce, continuamos con el desafío que viene de la segunda cara de la moneda o la otra cara de la moneda, que es el fraude, pero terminamos hablando de que además podemos generar mayores ingresos. O sea, este tipo de soluciones nos permiten, con la excusa de validar si una transacción es fraudulenta, es segura o no, tener una mayor identificación de los buenos clientes y potencialmente incrementar el revenue, el ingreso de esas compañías por una mejor identificación o una mejor proceso de validación, entendiendo si es fraudulento o no, o si es riesgoso o no. Exacto. Y de hecho, todas estas herramientas generan datos, ¿no? Y todos estos datos, como bien decís, después te permiten, si los analizamos, tener una cadena o un punto de revenue mayor para la compañía, ¿sí? Porque me centro en el fraude, en la prevención, en dejar pasar a los buenos clientes, voy recolectando esa información y después toda esa información la puedo analizar para, por ejemplo, generar campañas de marketing para todo ese grupo de clientes que yo sé que son buenos clientes y que son recurrentes y que me vienen a comprar y que tienen un determinado nivel de ingreso porque compran siempre productos de un precio importante. Entonces, estoy generando más revenue para la compañía porque les permito analizar esos datos y partiendo de los datos de fraude, tal vez hacer campañas de marketing que me generen revenue por otro lado, ¿sí? Como bien vos decís, desde la prevención de fraude, generar mayor revenue para la compañía. Bueno, y hablamos un montón, ¿no? Pero como para bajar un poquito a la realidad, ¿cómo se implementa una estrategia de prevención de fraude, Juan? Bueno, a ver, hablamos de estrategias, hablamos claramente también de tecnología, ¿no? Hoy una herramienta World Class me tiene que permitir poder detectar y levantar el dato de cada interacción, recolectar ese dato, analizarlo. Hablamos de Machine Learning, inteligencia artificial, que me permita que todos esos datos en tiempo real, poder analizarlos en tiempo real, como dijimos, y tomar una decisión, que es un poco el tercer bloque. Digamos, recolectamos, analizamos y tomamos una decisión a través de herramientas analíticas que me permitan entender si esa transacción es segura o es riesgosa. Pero además de todo eso, y a diferencia, vos mencionaste modelos estáticos y modelos dinámicos, modelos más basados en reglas y modelos más basados en aprendizaje dinámico. Bueno, es clave poder además particularizar y poder definir una estrategia de negocio, no una regla, una estrategia de negocio basada sobre la decisión que tomamos, que es una decisión analítica, una decisión de riesgo, y que me permita tomar una decisión muy rápidamente. Cuando hablamos muy rápidamente tenemos que estar evaluando la transacción que llega en este momento, no la transacción que pasó. Esto es real time y en milisegundos.
digamos, el mundo e-commerce, el mundo medios de pago digitales, no nos permite tomarnos demasiado tiempo, digamos, por la inmediatez que busca un cliente comprando en el mundo online. Y por último, no menos importante, es todo el proceso de análisis y retroalimentación. Vos hablaste de que cada interacción genera una estela de datos, genera una decisión, genera atributos que se van creando a lo largo de este proceso de evaluación. Entonces, poder tener esa información al final del camino y que sea un punto de retroalimentación es la mejora continua que este tipo de herramientas requieren, de aprendizaje continuo. No dentro de un mes o tener que parar la producción para analizar qué pasó. Esto es continuo. Ese es el tipo de herramientas, el tipo de soluciones que hoy necesitamos para poder abordar y darle pelea y combatir el fraude en el mundo online. Y que sean a su vez transparentes y flexibles, ¿no? para las empresas. Transparentes en el sentido de que la empresa tenga la libertad de customizar sus reglas, de analizar sus transacciones, de contar con toda la información en una plataforma, pero que la pueda analizar y no que tenga que llamar a un consultor para que le diga por qué una transacción fue fraudulenta o no, o si quiero implementar una política distinta, que me la tengan que implementar dentro de la compañía que me está brindando el servicio, ¿no? Sino que sea independiente, que la empresa, el merchant, el comercio pueda implementar su política de prevención de fraude sin requerir que otros le den el servicio, ¿no? Y flexible, ¿no? Que si el comercio quiere implementar distintas políticas según los clientes o según el tipo de delivery que haga, pueda configurar esas reglas en función al negocio, ¿no? Que les dé flexibilidad en ese sentido. Completamente de acuerdo. Dijiste dos cosas muy importantes. Una, la capacidad de que las compañías definan el riesgo, el umbral de riesgo que quieren tomar. Y segundo, en esa definición de umbral de riesgo sabemos que se hace una compañía de venta directa en el mundo e-commerce, una compañía indirecta que le da servicios, que también pueda definir diferentes tipos de estrategias de negocio de acuerdo al riesgo implícito de cada transacción. Son dos cosas súper importantes. De nuevo, para poder seguir trabajando sobre un aumento de los ingresos en función al riesgo y también sobre la experiencia del cliente. Súper relevante ese punto que mencionás y por eso lo quería destacar, porque me parece que es clave en este mundo de la inmediatez, del clic de distancia en el que tenemos y decidimos como consumidores y como compañías. Bueno, y para cerrar entonces hacemos un resumen de todo lo que hablamos, Juan. Buenísimo, que se puedan llevar algunos takeaway, cosas concretas de todo lo que hemos venido hablando. Perfecto, entonces nombramos, primero que nada, importante, datos, ¿no? Recolectar información a través de estas herramientas, de lo que es la transacción digital de la persona y los datos físicos, combinar como para tener una visión 360 de quién es el cliente. Súper importante, ID digital, ID físico, visión 360, poder construir esa estela de información y entender quién es el buyer persona que está por detrás. Como segundo punto, la estrategia, ¿no? Combinar lo que es prevención, la pre y la post, ¿no? Como para justamente prevenir el fraude antes de que ocurra y después poder gestionarlo en la post ya con las transacciones que pasaron. Importante porque nos da una trazabilidad completa en la prevención para que si después eventualmente llegamos a la remediación o la gestión de un contracargo, obviamente tener mucha más información y más elementos para poder discutirlo y ganarlo. Y por último, estábamos hablando de herramientas dinámicas basadas en inteligencia artificial, machine learning, con modelos supervisados y no supervisados, a diferencia de las herramientas estáticas. Que nos permitan evaluar una transacción real time al momento que llega y no una transacción que ya pasó y que ya estamos en un proceso de remediación y no de prevención. Buenísimo, entonces esto fue todo. Gracias por escucharnos y estar aquí con nosotros. Recuerden que abajo va a estar nuestro mail para cualquier consulta que nos quieran hacer. El mismo es marketingarg@equifax.com. Y nos despedimos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Guille. Muy interesante. Que estén bien. Chau, chau.